¿por dónde arrancamos, no? Habiendo tantos factores que efectivamente concluyeron en esta situación tan problemática. ¿La economía habrá sido el principal factor, Karina? Qué pregunta, ¿no? Recién estaba, repasando ahí, ¿no?, las imágenes y un poco las crónicas, ¿no?, que parecen caricaturescas, ¿no?, algunas, ¿no? Esto de aplaudir a Cavallo porque había renunciado, Cavallo diciendo que un poco como renunciando por la tele, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en realidad cómo es posible asociarlo a Cavallo a un proceso mucho más largo, no solo como el ministro de Economía de ese momento y no solo tomando una serie de medidas que bueno, el corralito, ¿no? Aparecen una serie de medidas que parece que fueran las que generan como el descontento, ¿no? Pero en realidad Cavallo es el reflejo de, expresa, ¿no?, todo un modelo económico que comienza sus pasos con la dictadura militar, ¿no?, y donde Cavallo es protagonista desde esos momentos, ¿no? Justamente pensaba, ¿no?, en esas imágenes, cómo esas imágenes sintetizan un proceso histórico que ese estallido, ¿no?, como esa crisis. ¿Y de cuándo viene esa crisis, no? A veces uno piensa en esos días, ¿no?, de diciembre, pero tal vez hay que pensar en esos 10 años del menemismo, donde ya se venía arrastrando toda una suerte de enormes complicaciones. Sí, y no solo como el menemismo, digamos, le pone como un sello con mucha fuerza, ¿no?, sobre todo desde la política económica, pero sino como el menemismo lo que hace es consolidar un modelo económico que, digo, uno mira las imágenes, ¿no?, y lo que se encuentra es con mucho desconcierto de la gente. La gente sale a la calle, no porque quedaron solo sus ahorros, sino porque esos ahorros son el esfuerzo de muchos años y el modo en que muchas personas encontraban para poder resguardarse de algo, de un esfuerzo que cada vez era mayor, ¿no? Nosotros podemos pensar, ¿no?, como la expresión del hambre, la expresión del desempleo, ¿no?, como distintos indicadores de ese conflicto social, pero también quien tenía un ahorro también, y quien fue afectado, ¿no?, en esa instancia, ¿no?, porque quienes tenían los grandes ahorros pudieron resolver eso antes, ¿no? Lograron con muchísimo esfuerzo generar unos pocos ahorros a partir de un modelo que también los estaba afectando y hacía cada vez más dura, ¿no?, la vida, ¿no? Me parece que ahí es importante pensar, ¿no?, en esa continuidad, porque los 90 sí lo que expresan es el gran deterioro de la estructura productiva, ¿no?, de nuestro país, y ese 2001 es, bueno, cómo culmina, ¿no?, ese deterioro que comienza. Cierre de fábricas, desempleo, pobreza, muchísimos factores, y también pensaba aquel momento donde de la Rúa plantea una suerte de consenso con las fuerzas opositoras que le dijeron que no. ¿Qué recordás vos de aquel momento? Bueno, ¿y cuáles habrán sido los roles de Alfonsín, de Duhalde, a quien tanto se lo cuestiona tiempo después? Coincido con Karina, es una triple crisis social, política y económica. Habló bien de la parte económica, yo agregaría solamente que Cavallo, que era el padre de la convertibilidad, junto con Menem, es llamado por el gobierno de la Alianza, que en teoría debía ser superadora del menemismo para tratar de salvar a la criatura. Que ya estaba moribunda. Que ya estaba moribunda porque venía generando desempleo y recesión desde hacía por lo menos 3 o 4 años. Como de la Rúa había ganado la elección con la promesa del que iba a mantener la convertibilidad, trató de salvarla hasta el último momento, cuando ya no había salvación posible, se lo ha puesto su gobierno. Crisis social, porque vos lo dijiste, desempleo, cierre de fábricas, eran años con muy poca inflación, es muy gracioso porque uno dice, hoy alguna gente habla de la falta de inflación como una panacea, y eso era años con muy poca inflación, y sin embargo el país estaba detonado. Claramente la inflación es un flagelo, pero no es lo único, ni siquiera es lo peor que le puede pasar a un país. Y política, porque el gobierno de la Alianza venía de perder su vicepresidente hacía un año, Chacho Álvarez, del Frente Paso, y venía de perder la elección de medio término del 2001 frente a un peronismo que estaba dividido porque había perdido el poder, pero aún así le alcanzó para ganarle a la Alianza UCR Frente Paso. O sea que básicamente era un cóctel donde se estaban descomponiendo varios elementos del contexto que terminan con el corralito como detonante de una crisis que, si no hubiera sido el corralito, hubiera sido alguna otra cosa. Bueno, por supuesto, la declaración de estado de sitio por parte del presidente,
un presidente que ya estaba vaciado de legitimidad y que, como vos bien mencionaste, ya había actores de la misma UCR que lo habían vaciado de poder y que ya pensaban que su administración no tenía salvación alguna, ¿no? Bueno, Julio, pensaba también en el rol de los movimientos sociales y de los sindicatos, ¿no? 6, 7 paros fueron los que se le hicieron a De la Rúa, que ya venía golpeado desde distintos puntos, más esta presión sindical. Y en medio de toda esta situación, por ahí había algunos que decían que los sindicatos todavía tenían que acompañar al gobierno de Fernando de la Rúa como una especie de gesto para no embarrar más la cancha. Pero a lo que comentaban los participantes de esta mesa respecto a la caída económica, a la caída social, la caída política fue de un impacto realmente tremendo. Recién veía ahí en uno de los graphs, el título de Que se vayan todos fue el sinónimo de una época en donde estuvo prácticamente signada por ese descrédito absoluto para toda la clase política, donde no se salvaba ni el gobierno de Fernando de la Rúa, no se salvaba el peronismo, que también jugó su propio partido en esto de acompañar la salida de la Rúa para conformar nuevamente una serie de gobiernos. Tuvimos cuántos presidentes en una semana. Fue realmente una locura. Y ese Que se vayan todos, creo que fue la expresión más clara de la gente común. Creo que también afectó, por supuesto, a la gente de clase más alta, que también se vio afectada por el corralito. Digo, eran los que más ahorro tenían en dólares en cada uno de los bancos. Y por supuesto la clase común, el laburante, que en una de esas tenía un ahorro para un viaje, para un cumpleaños de 15, o en todo caso, como hemos visto posteriormente, para algún tratamiento médico, y que durante esos años, tal vez beneficiados en un primer momento por la política del gobierno de Cavallo, con Carlos Menem, pudo ahorrar en dólares, pero después dijo, esta fiesta se terminó cuando esos dólares quedaron atrapados dentro del sistema bancario. Sí, creo que hubo un reclamo muy fuerte de todos los sindicatos, los mismos sindicatos que en algún momento apoyaron y después se vieron traicionados. Muchos de ellos, en algún momento nosotros pudimos verlo el mismo 19 de diciembre, se quedaron sin cobrar el aguinaldo en la Municipalidad de Córdoba. Era intendente Germán Cámara. ¿Cuándo vos decías que le iban a suspender el pago de un salario, en este caso el medio aguinaldo de los empleados municipales, que terminaron rompiendo, no todos, los dirigentes gremiales en algunos casos, pero terminaron rompiendo todos los vidrios, todas las ventanas de la municipalidad en una jornada que creo que fue el anticipo de lo que violentamente se veía, que era una parte de la expresión de Que se vayan todos, que era la caída finalmente total de un sistema político que perdió, obviamente, creo que en todos los años que tenemos de democracia de la manera más violenta, el respaldo por parte de la ciudadanía argentina. Bueno, y el tema económico y el rol del FMI, ¿no?, en aquel momento. Sí, digo, me parece importante esto, ¿no?, pensar cómo esa articulación entre lo político y lo económico, ¿no?, porque esa crisis, todo, ¿no? Claro, esa crisis económica deriva en una, en el que se vayan todos. ¿Pero por qué? Porque lo económico tensiona, ¿no?, a la sociedad, a las condiciones de vida, ¿no?, las condiciones productivas. Te recordarás que no había un peso en la calle. Claro, digo, entonces, ¿cuál era el límite? Se límite? quejaba de eso, ¿no? No había un mango en la calle, la gente dejaba de cobrar el salario, dejaba de cobrar el medio aguinaldo. Bueno, yo creo que fue de un impacto, sobre todo en un momento tan particular como es no llegar con plata a las fiestas. Digo, me parece que fue uno de los detonantes más fuertes que tuvo la caída del gobierno de la Rúa. ¿Y políticamente hubo operaciones? Reitero el tema de Alfonsín, el tema de Duhalde, o lo cambian, esa famosa frase, o lo cambian o lo cambiamos. Bueno, lo que pasa que una vez que estaba de alguna manera sellado el cierre político de la gestión con la derrota muy contundente en la elección legislativa de octubre. Por 13 puntos. Empieza casi a correr un tiempo de descuento, donde no diríamos que el gobierno estaba técnicamente terminado, pero estaba en una crisis terminal. El corralito, digamos, y en la declaración del estado del sitio termina de quemar las últimas posibilidades de algún tipo de consenso, como habías marcado vos, que la Rúa hubiera querido tratar de alcanzar. Entonces, en ese momento el presidente se transforma en el fusible. Cuando un presidente ya no le queda un fusible, el fusible es el mismo.